Bien, entonces vamos a empezar con la cita parafraseada. En la cita parafraseada, como hemos dicho, solamente necesitamos el apellido y el año, ¿ya? Ahora el texto no está en comillas, nada, porque este texto se supone que nosotros lo hemos redactado, pero la idea central corresponde a este autor y otros, ¿ya? En este caso, este ejemplo es narrativa, porque estamos resaltando al autor, ¿ya? Este mismo ejemplo, pero de forma parentética, ¿sí? Ahí está el texto y ahí está la cita, del cual corresponde esta redacción. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Se entiende una cita parafraseada? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bien, algunas puntualizaciones. Por ejemplo, cuando hacemos una cita parafraseada, yo puedo parafrasear varias fuentes a la vez, ¿ya? Y no podría hacer eso en una cita textual, no puedo, porque lo tengo que hacer la cita textual de forma individual. Entonces yo puedo querer hacer varias citas, sí, pero de forma independiente. Cito al primero, luego al segundo, ¿no? De forma separada. En cambio, aquí yo puedo parafrasear 3, 4, 10, 20 autores, no sé, ¿no? Dependerá de las características. Entonces, supongamos que esto es una cita parafraseada. Están viendo el documento Word, ¿verdad? ¿Sí? Sí, se ve. Bien, entonces en este documento Word estoy suponiendo que estoy haciendo una cita parafraseada en base a algún autor, ¿no? Digamos que termina ahí, ¿ya? Entonces, con un solo autor sería Pairumani, digamos, 2020, ¿no? Una cita parentética, ¿ya? Una cita parentética. Sin embargo, como acabo de decir, yo puedo parafrasear varios autores a la vez, ¿sí? Varios autores a la vez. Por ejemplo, yo podría parafrasear de esta forma. Digamos, esto es una fuente, digamos que es un libro, ¿no? Punto y coma, pongo otro autor, otra fuente. Digamos que este es su libro es del 2010, ¿sí? Punto y coma, digamos que es esto otro autor, Quispe, ¿ya? Es del año 2009. ¿Se han dado cuenta? Son tres autores diferentes, ¿no? Ahí está otro y ahí está otro. Tres autores diferentes, ¿no? Ahí me faltaba algo. Para el último, no. Están viendo el documento Word, ¿verdad? ¿Sí? Aquí voy a colocar un cuarta fuente. Y ¿no? Entonces, aquí he parafraseado uno, dos, tres, cuatro autores a la vez, ¿ya? Entonces, este texto que he escrito corresponde a estos cuatro autores, o en este caso a estas cuatro fuentes. ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo sería narrativa, no? Según, ¿no? Digamos, ¿no? Pairumani, ¿no? El año, ¿no? Coma, Mamani, coma, Quispe, año y Zurita 2018, ¿no? Y ahí está. Esto es una cita parafraseada, pero narrativa, porque lo estoy destacando al autor. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Eso es cita parafraseada. ¿Quedó alguna pregunta?
¿No? ¿Ninguno? ¿Está todo claro? Sí, está todo claro. Muy bien. Con eso terminamos lo que son las citas textuales. Ahora vamos a ver lo que son las consideraciones respecto a lo que son las citas textuales y las citas parafraseadas, ¿no? Eh, Ayer hemos dicho, ¿no? Las citas textuales se hacen de la misma forma para todos, con excepción de algunas fuentes, de algunas formas de desarrollar, ¿ya? Pues básicamente es el genérico lo que hemos visto. Entonces, ahora vamos a ver estos aspectos que hay que considerar cuando se desarrollan lo que es la cita. Entonces, empezamos. La omisión. Ayer hemos hablado de esto, ¿no ven? Entonces, aquí está claramente remarcado. No van a pintar ustedes, solamente es para que vean bien, está remarcado, ¿no? Las omisiones se marcan con puntos suspensivos, ¿ya? Con puntos suspensivos. ¿Cuándo hay omisiones? Cuando es cita textual. En cita parafraseada puede haber, Alex, ¿qué dices? En cita parafraseada, ¿yo puedo omitir texto? Yo creo que no. No, está claro, porque es mi propia redacción. Entonces, ¿qué cosa voy a omitir? ¿No ve? Entonces, las omisiones solamente en citas textuales, ¿ya? Y recuerden, las omisiones no puede ser al principio aquí ni al final. Siempre va a estar en el medio, ¿ya? Ahora, ¿cuántas omisiones puede tener? Depende de la cantidad de palabras, ¿no? Si es una cita corta, entonces tal vez uno, ¿no? Y eso, ¿no? En caso de citas largas, posiblemente tenga algunos, ¿no? Entonces, no hay una regla específica que diga una cita debe tener solamente dos omisiones. No, no hay, ¿ya? Entonces tiene que ver mucho con el criterio de redacción. Omisiones. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Silencio otorga. Argumentación en las citas textuales. Argumentación. Argumentación no me refiero a contradecir, a aportar, a interpretar. No, no me refiero a eso, ¿ya? Me refiero a aumentar algunas palabras, algunos conectores que son necesarios para que se pueda entender. Y esto de la misma forma se da en una cita textual, solamente en una cita textual, ya sea corta o larga, ahí se va a dar. En parafraseada no se va a dar porque parafraseada, recuerden, es nuestra propia redacción. Entonces, aquí tenemos la fuente original, dice, seres humanos somos producto de un proceso de reproducción. Nos convertimos en reproductores. La sociedad es producto de la interacción de los seres o de los individuos. Entonces, para que se entienda mejor, aumentamos o argumentamos, ¿no? Aumentamos, ahí está, con corchetes. ¿Cómo? ¿No? Ahí está. Seres humanos somos producto de un proceso de reproducción. Una vez que somos producidos, nos convertimos en productores. La sociedad es producto de la interacción de los individuos. ¿Ya? Entonces, esa es la forma cómo se aumenta, cómo se argumenta dentro de una cita textual. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Profe, buenas noches, le saludo a Juan Diego. Profesor, una consulta. Esos corchetes viene a ser similar a lo que los tres puntos que le he puesto, o es fuera de eso. Los tres puntos que uno pone, yo tengo entendido que eso como que reduce algunas palabras que están ahí, ¿no? Para ir achicando o cosas, o obviando cosas que no van con el contexto. Pero esto sería similar y poniendo los corchetes y escribiendo como conector. Claro, ya hemos visto de los tres puntos, ahí están. Has entrado recién.
No, sí estaba viendo, si no digo en el lado de los corchetes, reemplazaría los puntos y No, poniendo no, esa no, no. palabra como conector o no. No, no reemplaza, es diferente. Ah, Los ya, puntos ya. suspensivos son para quitar, es decir, en la fuente original hay texto que no lo hemos incluido en la cita. En Ya. cambio, esto nosotros lo aumentamos algunas palabras conectores para que se entienda mejor la cita. Entonces son dos cosas diferentes, no tienen nada que Ah, ver. entonces aquí a un texto, una cita que estamos copiando, digamos textual, le estamos agregando Correcto. conectores. Ah, ya, profesor, ya lo entendí. Ya, profesor, Muy gracias. bien. Ok. Ya, muy bien. Eso con tema de lo que es la argumentación en una cita textual. Error ortográfico. ¿Recuerdan? Ayer les había dicho de que en una cita textual deben copiar tal cual. No pueden cambiar, modificar, nada, nada, nada. ¿Sí? Entonces, puede que la fuente original tenga algún error. Entonces, si yo copio y presento así, seguramente el lector va a pensar, ¿no? O sea, ha copiado y encima ha copiado mal, ¿no ve? Entonces, para que no ocurra eso, hay que dar a conocer cómo al lado de la palabra con error, voy a colocar la palabra SIC en corchetes, ¿ya? ¿Logran ver? ¿Sí? Entonces, esta palabra tiene que ser con B larga, ¿no? Entonces, hay un error. Entonces, esto significa que el error es de la fuente original y no de mí al momento de copiar. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profesor, todo Sí, claro. Sí. se entiende. Muy bien. Eso con tema de los errores ortográficos. Ahora sí, si la obra tiene más de dos autores, esto es un cambio que se ha dado de la sexta a la séptima, ¿ya? Entonces, ¿cómo era? Les voy a explicar cómo era primero sexta, ¿ya? Para que me entiendan. Entonces, se tenía un autor, en todas mencionábamos, ¿no? Todas. Si tenía entre dos hasta cinco autores, entonces, en la primera cita, todos, y a partir de la segunda cita, así medio voy a abreviar así, ¿ya? A partir de segunda cita, solo al primer autor, ¿no? Así era, ¿ya? Seguido, obviamente, de esta frase et al. Esto es latín, significa y otros, ¿ya? ¿Ya? Esto. Ahora, si la fuente tenía 6 autores, desde la primera cita al primero, es decir, al primer autor. Esto era sexta, ¿ya? Esto era sexta edición. Ahora, ¿cómo es la séptima? La séptima es lo siguiente. Si el autor tiene uno o dos autores, en todos. Me dejo entenderlo, ¿ve? Si tiene un autor, en todos. Si tiene dos autores, igual en todos. Si tiene tres o más, solamente al primer autor, seguido de la frase et al. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Hola, hola, ¿están ahí?
Sí, profesor, está Eh, todo claro, profe. Ya. Entonces veamos ejemplos, ¿sí? Tal vez no está quedando claro, tal vez por el tema de ejemplo. Ahí está, ¿no? Primer autor seguido de esta frase que es et al, ¿no? Significa que esto es más de 3 autores, hay más autores, ¿ya? Hay más autores, ¿ya? Queda claro, ¿no ve? Entonces colocamos eso. Et al, coma, 2010, página 75, cuando son más de 3 autores. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Perdón, cuando son de uno a dos autores, ¿cómo era? Todos, a los dos. Si son uno, es uno, ¿no? Si son dos, a los dos. ¿Ya? Ya, Hagamos. ya lo entendí. Gracias. ¿Ya entendió? Ya. Bien. Eso con varios autores. Algunas palabras que se utilizan en otros formatos como OPSIT, EBIDEM, EBIT, no existe en APA, ¿ya? O, por ejemplo, el famoso pie de página, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí colocamos esta palabra, ¿no? O digamos que esta es una cita y aquí, ¿no? O sea, aquí colocamos la fuente. Eso es Vancouver, ayer les he dicho, ¿no? Entonces, estos pies de página en APA, esto, por ejemplo, sirve para aclarar conceptos, ¿ya? Aclaramos conceptos con eso. ¿Listo? Muy bien. Y eso creo que es algo que tal vez ya sabemos, ¿no? Entonces, no, si hay que citar una, dos, tres, 1000 veces, lo tenemos que citar tal cual. No tenemos que colocar el opsit, nada. ¿Ya? Todos, en todas. Citas de fuentes secundarias. ¿Alguna vez les ha pasado? Están buscando información, encuentran una fuente, digamos un libro, y quieren hacer una cita textual de un texto. Pero resulta que ese texto, el autor de ese texto, lo cita a otro. ¿Alguna vez les ha pasado? Sí, ¿no? Es muy frecuente eso, ¿no? A eso se llama cita secundaria, ¿ya? Cita secundaria, ¿no? En el que, digamos, yo quiero citar esto, ¿no? Digamos que este es un libro, estoy leyendo este libro, ¿no? Yo quiero citar de aquí hasta aquí, ¿no? Y digamos, el autor es Pairumani de este texto, pero digamos que lo cita a Humeres, ¿no? Aquí Humeres, cita textual. Entonces, ¿qué hago? Tengo dos opciones. Primera opción, lo más recomendado. Busco en bibliografía a Humeres y busco la fuente, ¿no? Pues tal vez está en el internet, tal vez está en la biblioteca, accesible, ¿no? Entonces busco. La primera, lo más recomendable sería que encuentre la fuente original. Ahora busco en todo lado, no encuentro, ¿no? Apenas he encontrado en Amazon, pero cuesta $500 el libro. No vale la pena comprar por una cita, ¿no ve? Entonces, en ese momento hago la cita secundaria, ¿ya? La cita secundaria. Ahora, para que me entiendan bien, los voy a poner en el documento Word, ¿sí? ¿Cómo van a hacer la cita secundaria? Entonces, aquí voy a hacer una cita secundaria, ¿no? Estoy haciendo una cita textual. ¿Están viendo, verdad? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se puede ver. Ya, muy bien. Entonces, aquí voy a citar. Fuente original, digamos que es Mamani, ¿ya? Mamani, digamos, 1999, ¿ya? Página, digamos que es 4, ¿ya? Y aquí pongo el famoso citado en y pongo la fuente que estoy consultando. Digamos, Pairumani 2021, página, digamos, 56.
¿Me dejo entender? Entonces, esto es la fuente original, ¿ya? Y la fuente secundaria es esto. Esto. Eso es la... Ahora, aquí lo que distingue es esta frase. ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Sí, ¿Alguien se tiene entiende. alguna... ¿Todo claro? ¿Se entiende? ¿Sí? A ver, vamos a preguntar. ¿Se entiende, Boris? Eh, Profesor, soy Juan Diego. Profesor, una consulta. En caso que fuese un parafraseo, ¿se omitiría en las páginas? ¿Cómo sería Claro, la forma de un parafraseo? es lo que hemos dicho. En el parafraseo se omite el número de página. ¿Ya? Ahora, ¿yo podría parafrasear esto? Sí, posiblemente sí, ¿no? Entonces también lo omitiría, solamente omitiría en este caso número de páginas, pero no es frecuente, ¿ya? Entonces generalmente ya no se parafrasea solamente esto, sino todo el texto, entonces solamente a la fuente consultado se parafrasea. Eh, una pregunta, profesor. ¿Y hasta cuántas citas puedo abusar así, citando una cita de citas? ¿Sí? ¿Hasta cuántas veces? Porque a No hay, veces no hay no cantidad. hay... No te dice solo 10, 5, no te dice, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver con criterios de redacción, ¿ya? Ah, ya. Ya, profe. ¿Ya? Ahora hagamos esto de forma narrativa, ¿ya? Entonces, Mamani es importante, es destacado, ¿no ve? Hemos dicho cuándo resaltar, ¿no ve? Entonces voy a utilizar este famoso conector. Según Mamani, ¿no? Aquí pongo 1999, ¿no? Y pongo la cita, ¿no? Ahí está la cita. Digamos que esa está por ahí. Cierro. ¿Qué me falta? Página, digamos 34, 23, citado en Pairumani, digamos 2021, página 56. ¿Ve? Ahí está. Mismo caso, solamente que incluso me estoy dando el lujo de resaltarlo a esa fuente original. Pero, como yo estoy consultando este libro de Pairumani y no de Mamani, solamente esto, la fuente original va en la cita. En referencias, en bibliografía, solamente coloco a la fuente consultada, a Pairumani. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? Eso es cita parafraseada. Ahí están los dos ejemplos. ¿Ya? Ahí están los dos ejemplos. Seguimos. No hay preguntas, ¿verdad? Me interrumpen en el momento que sea necesario, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver fuente sin nombre del autor. Hay algunos que no tienen nombre de autor, no, ni siquiera dice anónimo, nada. Entonces, en ese caso, se reemplaza por el título de la fuente. Si la fuente no tiene autor, reemplazamos por el título. ¿Cuándo pasa? Por ejemplo, generalmente cuando son páginas web, ¿no? Cuando son blogs, cuando son, a ver, algunos PDFs, ¿no? Tal vez algunos libros, ¿no? No tienen autor. Buscamos en todo lado y no encontramos. Entonces, reemplazamos por el título. Entonces, aquí, como pueden ver, esto es una cita textual, en las comillas faltan, ¿no?
pues ustedes la aumentan. Entonces aquí esto es el título, ¿ya? Entonces reemplazan por el título. Yo también podría parafrasear, ¿no? O, perdón, parafrasear, digo, podría resaltar, es decir, podría ser de forma narrativa, ¿no? Según el libro Introducción al Pensamiento Complejo, 1998, página 56, ¿no? El pensamiento complejo, ¿no? Podría ser también de esa forma, ¿ya? Entonces, no es ningún limitante si es que no tiene autor y que si además el texto, el libro es famoso, ¿ya? Preguntas, consultas, dudas. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, está claro. Ok. Cuando la fuente no tiene el año. Ayer hemos hablado de la abreviación, ¿no? Entonces, reemplazamos por esa abreviación. La abreviación llega a ser S punto F punto, todo en minúsculas. ¿Ya? Eso es cuando no tiene año. ¿Cuándo no tiene año? Igual lo mismo, ¿no? Con páginas web, con PDFs, ¿no? Tal vez algunos libros también no tiene, ¿no? Entonces, en ese caso colocamos, ¿sí? S.F, sin fecha. ¿Se entiende? Esto va para, ya sea cita textual, cita parafraseada, cualquiera de los casos. ¿Se entiende, verdad? Sí, se entiende. Bien, entonces ahora seguimos. Ya, aquí nos vamos a detener un momento. Aquí tenemos párrafo, ¿ya? Ayer también decíamos, ¿no? No todas las fuentes tienen número de página. Por ejemplo, cuando es libro, revista, ¿no? Artículo, tienen número de página. Pero cuando es una página web, no tiene número de página, ¿sí? O cuando es, digamos, un blog, no tiene número de página. Entonces, reemplazamos por el número del párrafo, ¿ya? Entonces, vamos a poner ejemplo, ¿no? Digamos que esta es una cita textual, ¿no? Y esa está por ahí. Cerramos, abrimos, el mismo, digamos que tiene apellido y digamos que no tiene año, ¿ya? Ese punto F, coma. Ahora es un blog, entonces contamos manualmente. Párrafo 1, párrafo 2, digamos que es párrafo 3. Ahí está, ¿no? Entonces, cuando no tiene número de página, colocamos el número de párrafo. ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Nadie? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, sí, todo bien. ¿Se pone punto y coma después de SF? Así seguida la puntuación. A ver, a ver. ¿Cuál? Ah, ¿a esto te refieres? Sí, a eso me refiero. Ya. Entonces, ¿cómo es cuando tiene año? Es así. Coma, ¿no ve? Entonces, simplemente lo mantenemos eso, porque la abreviación de sin fecha es esto. Esa es la abreviación. ¿Ya? Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, la coma, esta coma, se mantiene. ¿Ya? No tenemos por qué quitar porque es abreviación. No. Se mantiene.
¿Ya? Ya, se entiende. Gracias. Bien. Ahora vamos a ver qué pasa si es un video. Aquí tengo algunos videos. ¿Logran ver? Voy a buscar, aquí están, dos videos. Ya tengo los dos videos. Ahora nos vamos a ir a este primer video. Está cargando. Un segundo. Ya, está cargando. Ya, entonces, esto es publicidad. Ah, no es publicidad, está bien. Ahora van a ver, a las películas, digo, los videos, todos los videos tienen el marcador de tiempo. ¿Ya? Ahí está el marcador de tiempo. Logran ver, ¿verdad? Sí, ¿Se se ve? ve. Bien. Esto es el marcador de tiempo final en el cual me dice que este video total tiene una duración total de 7 minutos 55 segundos. Entonces, cuando yo desarrollo la cita, simplemente menciono el minuto o el segundo en el que empiezo a citar textualmente, ¿ya? Porque en parafrasear no necesitamos, ¿no ven? Solamente cuando es textual. Entonces, imaginemos, yo voy a empezar justo en este momento, ¿ya? Entonces, el marcador de tiempo me dice, voy a poner pausa, 2 minutos 26 segundos. A ver, voy a borrar el... Ahí está. Entonces me dice, justo voy a empezar aquí, a partir de aquí voy a empezar a citar. Entonces me dice que exactamente en ese momento es 2 minutos 26 segundos. Entonces, cuando yo desarrolle aquí, digamos, aquí voy a colocar el mismo, solamente voy a colocar esto. Entonces, como no tengo párrafo, entonces coloco marcador de tiempo. Entonces me dice 2 minutos 26 segundos. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esto se llama marcador de tiempo. Esto no es 2 horas 26 minutos, sino es 2 minutos 26 segundos. En los videos se cuentan los segundos más. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si es, por ejemplo, 10 minutos, ¿no? Entonces no pasa nada, ¿no? Ponemos aquí 10. Pero siempre por delante solo un dígito, ¿ya? Pero si es, por ejemplo, 1 minuto 26 minutos, perdón, 1 minuto 26 segundos. Pero ¿qué pasa si es 1 hora, 1 minuto 26 segundos? Entonces, aquí por delante aumentamos el 0, ¿ya? Así. 2 puntos y aquí la hora, pero solamente la hora. Esto es hora, 1 hora, 1 minuto, 26 segundos. ¿Sí? 2 horas, 1 minuto, 26 segundos. Ahora digamos 5 minutos, ¿no? Hasta el 9 vamos a aumentar 0, pero si es 10 ya no pasa nada, ¿no? Ya son 2 dígitos. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? Y para demostrar esto, aquí está el video largo, ¿no? Ahí están. ¿Cómo están? Este video dura 2 minutos, perdón, 2 horas, 43 minutos, 51 segundos. Me voy a adelantar aquí. Mira, aquí exactamente estoy en 39 minutos, 24 segundos. Si me voy aquí, tiene publicidad. A ver, vamos a ver. Que salte, que salte. Hay que reproducir. Ya. Nada, nada. Y ahora sí. ¿Se han dado cuenta? Ahí está. 1 hora, 35 minutos, 32 segundos. Voy a poner pausa. ¿No ve? Ahí está. 1 hora, 35. ¿No? Y si bajo aquí, es 1 hora, 29 minutos. Si bajo aquí, 1 hora, 18. Si bajo aquí, 1 hora, 11.
Ahí está, 1 hora 08 minutos 31 segundos. ¿Ya? Entonces, eso es el marcador de tiempo. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Eso es marcador de tiempo. Eso cuando son videos, audios, ¿no? Ahora está de moda los famosos audiolibros, ¿no ve? Entonces, citan de esa forma. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Profe, una consulta. ¿Los videos siempre van a ir sin fecha, profesor? Aún sabiendo que la han publicado, digamos, en tal No, no, año. no, no, no. Esto simplemente he puesto como ejemplo. Digamos que no tiene fecha. Ah, ya, ya. Pero en el ¿Ya? caso que el video que le hemos citado iría con la fecha del video, ¿cuándo ha subido? Correctamente, aquí está. Ah, ya. Ya, profesor. Ahí está. Ahora he dicho en la cita solamente el año, pero en la fecha, o perdón, en bibliografía completo, con fecha completa. ¿Ya? Pero en cita, en el cuerpo del texto, solamente el año. Esto es 2021. ¿Ya? Entonces, la mayoría de los videos tiene fecha de subida. Algunos lo ocultan. ¿Ya? Ahí está, por ejemplo. 2020. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, un detalle importante en tema de videos. Por ejemplo, este fulano, digamos, no sé quién es exactamente, William Walker, ¿no? Está ya hace años muerto, creo, ¿no? ¿Ya? Entonces, no es este señor el que sube, no tengo que dar crédito como autor a William Walker, sino a Ama Audiolibros, a esto tengo que dar, este es el autor, ¿ya? Eso van a tener en cuenta con fuentes digitales como videos en YouTube, en cualquier otra plataforma, ¿ya? Entonces, el autor es esto, ¿ya? Y no es William Walker. Esto llega a ser el título, ¿ya? ¿Se entiende? Profe, una consulta, profesor. Sí. Eh, Miren, mayormente en el YouTube, a los YouTubers, hay muchos jóvenes que suben temas que ellos no conocen, ¿no? Y entonces se puede subir también videos de aquellos videos que están a media caña, se puede decir que son de dudosa procedencia, o solo los que son de buena procedencia, como son de La Nación o reconocidas páginas de YouTuber. Aquí no interesa quién, si es de buena o dudosa procedencia. Lo que interesa es la información. Si aporta esa información a tu investigación. ¿Se entiende, no ve? En un momento les voy a enseñar cómo hacer, por ejemplo, de apuntes, ¿no ve? De correos electrónicos, mensajes, todo eso. ¿Ya? Entonces aquí no nos fijamos quién ha subido, sino si esa información es relevante, ¿ya? Si aporta a la investigación. Entonces tampoco, por ejemplo, en investigación científica, cuando doy taller de test, por ejemplo, no, yo no hago valer, digamos, fuentes que son de Rincón del Vago, esos no es que estén mal, pero cuando hace uno investigación científica, tiene que tener como referencia repositorios, sitios en los que se maneje información validada, arbitrada, ¿ya? Entonces, alguien lo ha revisado, le ha dado su visto bueno y se ha subido, ¿no? No, si yo escribo cualquier cosa, ¿no? Se me puede dar alguna locura, escribo y publico y ya está, ¿no? Sí, puede que esté bien, puede que esté mal, no está arbitrada al final, ¿no ve? Entonces, no se recomienda utilizar mucho eso, ¿sí? Entonces, siempre hay que evaluar la información que existe en la web, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Ya, nada. Siguiente. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Vámonos nuevamente a Word. ¿Dónde está? Aquí está. Una cita
Ahí está, una cita. Voy a hacer cita corta para que se entienda, ¿ya? Digamos que es una cita textual cortísima. Ya termina ahí y coloco más abajo, digamos, otra cita, ¿ya? Ya, la pregunta, ¿es el mismo autor, sí o no? ¿Es el mismo año? No. ¿Es el mismo autor, sí o no? Pregunta. Es el mismo autor, pero diferente año, Sí, profesor. Sí, obvio, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo tengo dos fuentes, pero uno es, digamos, Juan Pairumani y otro es Román Pairumani? Entonces, como le estoy enseñando que solamente deben citar al autor, entonces ustedes no van a estar explicando a cada lector, ¿no ve? Este primero corresponde a Juan Pairumani y este segundo a Román Pairumani. Se pueden fijar, el año es diferente. No tiene esa opción. Entonces, colocamos inicial del nombre, así, punto, coma. Esto es Román, entonces colocamos punto y coma. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Entonces aquí ya no hay confusión, o sea, ya no pueden decir, esto debe ser el mismo, ya no hay ese tipo de confusión, porque ya lo estoy aclarando, que son dos autores totalmente diferentes. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Ahora pueden seguir diciendo que es el mismo autor, ¿sí o no? No. De ninguna manera, ¿no? Ya está claro, bien identificado que son autores diferentes. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Es importante que participen. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie? Ya. Ahora les planteo lo siguiente. ¿Ya? Ahí está. Nuevamente, la cita. Otra cita también. Digamos que está por ahí. Dígame si es el misma fuente, el mismo texto, el mismo autor, el mismo año. ¿Sí o no? Me refiero a estos dos últimos. ¿Es el mismo? Según como está expresado, sí, profesor, es el mismo autor, el mismo año, la misma página, pero el, el- el párrafo puede ser que sea diferente. Ya. Ya. Esto es, sí. Digamos que esto es 51, 2. Ya. Ya. Es el mismo. Aparentemente es el mismo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si este señor Pairumani ha escrito dos libros ese año? Yo lo estoy tomando en cuenta como fuente los dos libros. Entonces también tengo que diferenciar cómo aquí. Digamos, es que este primer libro ha publicado en enero y esto en junio. Entonces pongo esto A y esto pongo B. Ahora pueden seguir diciendo que es el mismo texto. Ya no, ¿no ve? Entonces con esto de forma alfabética lo, eh, lo vamos a diferenciar. ¿Ya? Cuando tenemos
dos o más fuentes del mismo autor y del mismo año. Si fueran diferentes años, no hay problema, ¿no ve? Solamente esto cuando son del mismo año. ¿Ya? Solamente cuando son del mismo año. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Profe, y si el autor ha escrito, digamos, dos libros y dos manuales, un informe y un artículo, ¿lo pondría ABCD hasta cuántas letras se pueda o hay un límite también? No hay ningún límite, ¿ya? Entonces, si he escrito 5, entonces A, B, C, D, E, ¿no? Si es más, F, G, ¿no? Hasta donde D, ¿ya? Pero ¿conocen algún autor que haya escrito más de 5 al año? Posiblemente haya, ¿no? Nunca yo siempre trataba, digamos, de limitar, ¿no? Algún momento, por ejemplo, ahora vamos a ver las referencias, ¿no? Entonces yo había visto un artículo que tenía 30 autores, ¿no? Entonces en un curso preguntaba, era como 20, 30 eran los participantes y preguntaba, ¿alguien ha visto algún trabajo, alguna fuente que tenga más de 30 autores? Y me decían, no, todos habían visto con 3, con 4, ¿no? Y yo me creía la máxima estrella, ¿no? Pero asistí a un curso de Venezuela y nos presentó que un artículo que tenía 500 autores. Wow, ¿no? Y en otra oportunidad, igual dando clases, yo preguntaba, ¿ustedes conocen algún libro que no tenga título? ¿No? A ver, les pregunto, les transmito, ¿ustedes conocen algún libro que no tenga título? La respuesta fue no, rotundo, ¿no? O al menos igual yo no conozco ningún libro que no tenga título. Después de meses, este año, recién en marzo, recibo un email de una brasilera que trabaja en una biblioteca y ahí existen libros que no tienen título. Ahora, esas cosas el APA no prevé, pues no dice cómo hay que colocar, ¿no? Entonces, simplemente le pregunté cómo estaba catalogado. Estaba catalogado la primera oración del primer párrafo. Entonces, ese es el título. Siempre se dan así, excepciones así medio extremos, pero se dan, ¿ya? Bien, pues por lo mismo, tal vez hay personas que escriben más de 10, 20, tal vez al año, ¿no? Entonces, mejor me limito a decir. ¿Alguna pregunta? ¿Sí he entendido? ¿No? ¿Todo claro? ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí, se entiende. Muy bien. Eso serían las excepciones. Pero ahora vamos a volver al Word y les voy a explicar cómo se hacen las citas cuando son de comunicación personal. Ya, aquí voy a colocar. Vamos a empezar. Primero diremos, ¿qué es comunicación personal? ¿Alguien ha escuchado eso? Comunicación personal. ¿O nadie? ¿No? ¿Nadie? 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 ¿Alguien? ¿Nadie? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ya. A ver, cuando hablamos de citas de comunicación personal, es toda aquella fuente que no está accesible al lector. Por ejemplo, yo tengo, a ver, por ejemplo, en este momento, Juan Diego está tomando apunte, yo estoy dando clase. ¿Eso quién más tiene aparte de los que están asistiendo? ¿Nadie más?
Entonces, Juan Diego, ¿puede citar eso? Sí, su apunte, pero el lector no va a poder acceder, entonces solamente se cita y no se coloca en referencias. Y además, como es cita personal, entonces se hace de una forma distinta, ya sea de forma textual o de forma parafraseada. Debo desarrollar de la siguiente manera. Entonces, vamos a desarrollar. Esperen un segundito. Ya, ahora sí. ¿Están viendo Word, verdad? Sí, Sí, muy bien. Entonces, digamos que es parentética, ya sea cita textual o parafraseada, de la misma forma. Entonces pongo yo comunicación personal. Comunicación personal. Ah, perdón, aquí me confundí. Primero coloco el inicial del nombre, digamos que es Román, ¿no? Pairumani, ¿no? Coma, comunicación personal. Y coloco la fecha, digamos, 2 de julio de 2021. ¿Ya? Ahí continúo. Esto es una cita parentética. Ahí están los datos. Pero aquí tenemos un texto que dice comunicación personal. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Ahora, narrativa. Según. Ahí está. Igual ponemos comunicación personal, ¿no? Fecha 21 de julio de 2021. Ya, digamos que hoy también. Y aquí podemos hacer la cita. ¿Eh? Narrativa. Eso es comunicación personal. ¿Qué es comunicación personal? Pueden ser cartas, pueden ser apuntes de clase, materiales de clase, pueden ser informes internos, pueden ser correos electrónicos, mensajes, todo aquello que es privado, todo aquello al que el lector no puede acceder. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Profe, una consulta. Sí, ¿Y cómo iría su referencia, su bibliografía de esta cita de comunicación personal? ya hemos dicho, ya no va, porque el lector no tiene acceso. O, por ejemplo, el lector puede entrar a tu correo electrónico. No, pues. Entonces, eso solo Entonces, iría cita. solamente se coloca en cita, no se coloca en referencias. Ah, ya, profesor, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? si fuera una entrevista, ¿cómo se citaría? Ah, ya. Llegamos ahora exactamente a eso. Entonces, esto es comunicación personal. Ahora veamos entrevistas. Cuando hablamos de entrevistas, hay 3 tipos de entrevistas. Uno, la publicada. Digamos que un señor entrevista, graba un video y lo sube al YouTube. Entonces ya lo cito como video de YouTube. Lo publica en periódico, entonces lo cito como periódico. Lo publica en un libro, entonces lo cito como del libro, ¿no? Entonces ahí no hay problema, ¿no ve? Cuando una entrevista ya está publicada, entonces no hay problema. Cito en función en el formato en el cual está publicado.
¿Ya? Entonces ahí ya sabemos cómo se hacen las citas. Lo siguiente es entrevista personal. ¿Qué es entrevista personal? Entrevista personal es cuando nosotros, por casualidad, ¿no? Nos encontramos con una persona. Entrevista personal. Por casualidad, no tenemos ningún formulario, nada, pero hemos recogido muy buena información. Entonces, como no hemos utilizado ninguna metodología, esto se considera como comunicación personal. ¿Ya? Comunicación personal. Entonces, puedo citar como hemos citado esto, ¿no? Igualito. ¿Ya? Se convierte en comunicación personal. La entrevista personal. Ah, pero hay un tercero, seguramente a esto haces referencia. Participantes de investigación. Esto es, ¿no? Cuando determinamos una muestra, ¿no? Probabilística o no probabilística y decimos, vamos a hacer encuestas, ¿no? 5 personas. Entonces, eso ya es participante. Por lo tanto, esto se cita de una forma distinta. Ahora, de la misma forma, se cita, pero no se coloca en referencias, porque nosotros estamos investigando para escribir este documento. Entonces, yo no me puedo citar en el mismo documento. ¿Me dejo entender? Entonces, yo voy a publicar es fuente primaria. Entonces, yo debo publicar. Por lo tanto, como yo he investigado para esta investigación, no me voy a citar. Pero sí voy a citar a la persona que ha participado, ¿no? Ahora, aquí hay un elemento que se debe considerar, se llama código de ética, ¿ya? Código de ética. ¿Qué es código de ética? Nosotros cuando hacemos una entrevista, decimos, ¿no ven? Por favor, ayúdeme con este cuestionario, no le va a no le va a quitar más de 10 minutos, sus datos serán manejados de forma anónima, ¿no ven? Entonces, si le estoy diciendo que sus datos van a ser anónimos, no tengo por qué publicar sus datos. Pero dependiendo de la investigación, si yo quiero publicar sus datos, yo le pregunto en la investigación, ¿será que podemos publicar sus datos? ¿No? Entonces me dirá sí o me dirá no. Si me dice sí, lo hago firmar en el mismo formulario. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces hay dos posturas. Unos que son anónimos, que se deben manejar de forma anónima, y otras que sí puedo publicar sus datos. A los que se maneja de forma anónima se llama identidad oculta. ¿Ya? ¿Qué es identidad oculta? Significa que yo no puedo revelar sus datos. Entonces, empezamos por eso. ¿Cómo hago una cita de identidad oculta? ¿Ya? En ambos casos, debo dar a conocer la fuente, en todo caso, las características del participante, ¿no? Entonces, digo, ¿dónde estoy? Ya, aquí voy a empezar. Así como afirma, primero hagamos el primero, ¿ya? Con nombre. Afirma con comillas, Román, ya estoy revelando su identidad, ¿no? ¿Quién es Román? Debo dar a conocer. Docente universitario de la UMSA, ¿ya? Docente universitario de la UMSA y es profesional en turismo, ¿ya? No sé, puedo dar algunas aclaraciones más, ¿ya? Eso es dar, caracterizar a la persona participante. Y puedo decir quién indica que, ¿no? ¿No? Aquí hago la cita, ¿ya? Digamos que es eso.
¿No ve? Entonces, esta cita corresponde a Román. ¿Y quién es Román? Entonces, aquí me da sus características. Eso es cuando tengo autorización de publicar sus datos. Ahora, cuando no tengo identidad oculta, ¿no? Entonces digo, ¿no? Uno, uno de los participantes es docente universitario de la ciudad de La Paz. ¿Quién indica que, ¿no? Ahí está la cita textual? Entonces, aquí estoy dando las características, pero en la ciudad de La Paz, ¿cuántos docentes universitarios habrá? O sea, por no decir miles, o sea, no sé, muchos. ¿No ve? Entonces, es así como se desarrolla la cita de una entrevista. Repito, menciono aquí, pero no coloco en referencias. Y tiene una característica propia. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Preguntas, preguntas. ¿Se ha entendido? Juan Diego, ¿se entendió? Sí, profe, está claro, profesor. Muy bien. Bien, eso respecto a las entrevistas. Ahora pasamos al siguiente. Tablas y figuras. ¿Logran ver? Sí, se ve. Gracias. Entonces, vamos a ver cómo se hace. En APA solamente existen estas dos figuras. ¿Son tablas o son figuras? No hay diagramas, imágenes, cuadros, no, no hay. Solamente son tablas o figuras. Sabemos cuándo es tabla, ¿no ven? Cuando tiene filas y columnas. Entonces, si no tiene filas ni columnas, es figura. ¿Qué entra en figuras? Imágenes, diagramas, organigramas, gráficos, ¿no? Puede ser de torta, de barra, de dispersión, mapas, todo entra en figuras. Y en tablas, todo aquello que tiene filas y columnas. Empezamos por las tablas. ¿Cómo se presentan? Sabemos que es una tabla, es una representación, ¿no? Visual, ¿no? En el cual nos permite comprender mejor la información. Estos son sus elementos, sus componentes de la tabla. Número, cada tabla tiene un número. Se enumera, debe estar en negrita. Tabla 1, así, no hay que poner tabla número 1, no. Tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4. Esa es la correcta forma de enumerar. 2, el título debe estar en cursiva, debajo de la numeración, no junto, ¿ya? No tabla 1, 2 puntos, el título, no, separado, debajo del número, en cursiva y sin negrita. Encabezado,
el encabezado corresponde a cada columna. Cada columna tiene su encabezado, ¿no ve? Entonces, digamos, primera columna es números, número. Segunda columna, digamos, datos personales. Tercera columna, celular, ¿no ve? Entonces, eso, ¿no? Cada columna tiene su encabezado. Y el cuerpo, ¿no? Donde están los números y las letras, ¿no? Las, las filas. Y finalmente la nota. La nota simplemente sirve para aclarar algunas cosas que son necesarios. No es para interpretar. La interpretación se encuentra en el párrafo que antecede, no después. Entonces, la nota solamente en caso de ser necesario aclarar ciertos aspectos. Ahora, aquí también puede ir, si es que lo hemos tomado de alguna fuente, ¿no? Hay que dar a conocer la misma, ¿sí? Ahora, si no es necesario aclarar nada, no va a nota. Si la tabla no está, lo estamos desarrollando nosotros, tampoco es necesario colocar fuente, elaboración propia, ¿no? Es como si yo estuviera redactando un texto y colocar, ¿no? Pairumani 2021, ¿no? Pues citarme a mí mismo, o elaboración propia, o sea, no va, ¿no ve? Entonces, es el mismo caso, es el mismo procedimiento, ¿ya? Entonces, para que se entienda mejor, ahí está el ejemplo. Como les decía, tabla 1, ahí está el número, ¿no? Entonces, tabla 2, tabla 3, ¿no? En negrita. Y debajo, en cursiva, el título, ¿ya? En cursiva. El encabezado. Cada columna tiene su encabezado, ¿no? Encabezado. Y el cuerpo. Todo esto llega a ser cuerpo, ¿no? El cuerpo, donde está la información, eso es el cuerpo. Y aquí está la nota, en cursiva y en punto. Y aquí hacemos alguna aclaración, ¿no? Que se requiera de la tabla. ¿Ya? Ahora, en caso de que hayamos obtenido de otro lado esta tabla, entonces colocamos fuente, dos puntos, como cita parafraseada. Pairumani 2021. ¿Mm? Ahí está la fuente. Si es que hemos obtenido de algún lado. Pero si hemos desarrollado nosotros, no es necesario colocar nada. Lo dejamos simplemente ahí. Ya, si lo hemos desarrollado nosotros. Ahora bien, nosotros generalmente, y voy a recalcar, conocemos la tabla así. ¿Sí? A esto nosotros conocemos como tabla. Y esto que he mostrado, para nosotros no es tabla así, ¿no? A esto conocemos tabla, ¿correcto? ¿Sí? En APA no se debe colocar así. Por eso, esto es el formato del APA. Solamente la línea superior, la línea que separa entre el cuerpo y el encabezado y la línea final. En algunos casos, esto puede ser total, ¿no ves? La sumatoria. En esos casos, sí podemos agregar siempre y cuando sea sumatoria. De esta forma. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende tablas? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? Juan Diego, ¿se entiende, Alex? Sí, profe, sí se entiende. Sí, se entiende. Ok, gracias. Ahora pasamos a figuras. Antes vemos el ejemplo. Esto es ejemplo, está extractado exactamente del manual, ¿ya? Entonces ahí está, ¿no? Como hemos enseñado. ¿Ya? Los totales, cuando, ¿no? Que hay totales, entonces la línea también.
Ahora pasamos a figura. Ya hemos dicho, imágenes, diagramas, flujogramas, todo entra en figuras. Tiene igual 5 elementos. Número, ahora ya no va a decir tablas, va a decir figura. Figura 1, figura 2, figura 3, así correlativamente. Luego el título, ¿no? Igual debajo y en cursiva, ¿no? Tercero, la imagen propiamente, puede ser infograma, diagrama, flujograma, lo que sea, ¿no? Eso es la imagen. O puede ser una foto, un mapa, ¿no? Todo. Leyenda, ¿qué es leyenda? La explicación simbólica, por ejemplo, ¿no? Si fuera un mapa, por ejemplo, ¿no? Líneas rojas, límites departamentales, líneas celestes, ríos, líneas cafés, caminos de tierra, ¿no ve? Entonces, esa es leyenda, ¿no ve? Entonces, en algunos casos, por ejemplo, ¿no? Cuando es barras, tortas, ¿no? Color azul 2019, color verde 2020, color amarillo 2021, ¿no ve? Entonces, se necesita en algunos. Pero si fuera una foto, entonces ahí no necesita. Entonces, la leyenda, de acuerdo al tipo de fuente, ¿ya? Puede como no puede ir. De la misma forma, la nota, ¿ya? Puede o no. También es descripción o aclaratoria de la figura. Veamos el ejemplo. Ahí está. Como se puede ver, el título. Ahí está el número, el título. Ahí está la figura. Y esto es... ¿cómo se llama esto? ¿Qué dijimos? Ah, leyenda. Esto es leyenda. La leyenda puede ser en cualquier lugar, ¿no? Entonces, esto digamos que es 2019, es lo que les decía, ¿no? 2019. Esto es 2020, ¿no? Entonces, aquí podemos colocar, ¿no? 2020. Y esto es 2021, ¿no? Digamos que es una gráfica comparativa, digamos, de crecimiento económico, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Esto es leyenda. Y la descripción. Y si hemos obtenido de algún lado, igual, fuente, 2 puntos, autor, año. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? ¿Está todo claro? Sí, está todo claro. Muy bien. Eso con tablas y figuras. Entonces, a partir de hoy, ya saben cómo se hace. Ahí está el ejemplo. Esto también está tomado del manual del APA, ¿no? Título, número, figura. Aquí está la leyenda y la nota. ¿Listo? Eso es figura. ¿Listo? Ahora entramos a la penúltima parte que sería referencias. ¿Ya? Referencias bibliográficas, conocido como bibliografía. ¿Qué es referencia? Es el enlistado final de todas las fuentes consultadas. ¿Cuál es la diferencia entre referencias y bibliografía? La bibliografía toma en cuenta todos los trabajos citados y consultados, mientras que referencias solamente toma en cuenta aquellos trabajos que han sido citados. ¿Se entiende la diferencia? A ver, voy a suponer aquí. Estoy haciendo mi tesis. He encontrado 70 fuentes, ¿ya? Libros, revistas, todo, 70. De estos 70, solamente en mi tesis estoy citando 50. Los otros 20 los he leído, lo han aportado, pero no lo he citado. Me refiero cita textual y cita parafraseada, cualquiera. Esto he citado, los 50, esto no lo he citado. Entonces, en referencia solamente va esto, ¿ya? En APA solamente va los o las fuentes que se han citado. Mientras que en bibliografía va
Los que han sido citados y los que han sido consultados. A esto se llama bibliografía. ¿Se entiende la diferencia entre referencia y bibliografía? ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe una consulta, profesor. Adelante, ¿Y adelante. en un trabajo, digamos, en una tesis, va bibliografía o va referencia, profesor? Pero depende en qué formato estás. Si estás en APA es referencias. Si estás en Ah, ya, Vancouver va bibliografía. ya. En caso que esté en Vancouver, sea el caso, si no cito, entonces yo tendría que poner los libros que he leído, pero que no, o sea, eso solo me ha aportado como conocimiento, pero no le he citado. O sea, le pongo Correcto, ahí. Ah, correcto. ya. Ya, profesor, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Ya. Otra cosa, otro detalle. He visto aquí, principalmente en Bolivia, tesis, trabajos, en cual dicen, ¿no? Primero está de libros, ¿no? Luego ponen cibergrafía. Otro pone webgrafía. Trabajos consultados en línea, así como subtítulos colocan. ¿Lo mismo pasa en Juan Diego, en Perú, o no? ¿Alguna vez has visto así? Sí, eso he visto en el tecnológico, he visto, profesor, que ponían webgrafía, así, sí, sí, sí he visto. Ahí ponía los correos electrónicos, la página web, y después ponía otro, lo dividía por sectores. No, no era así de frente, todo junto. Ah, ok, aquí es igual, ¿no? Igual. No existe eso en APA y no existe en ningún formato, no sé, alguien se ha inventado y lo ha popularizado. No se separa así. Todos entran en la misma bolsa, ¿ya? En este caso, todos. Ya sea libro, periódico, YouTube, algún video, audiolibro, página web, post, no sé, Twitter. Todo entra en el mismo, no hay que separarlo así, ¿ya? Todo es referencias. Recuerden, referencia son todos aquellos trabajos que han sido citados, ya sea de forma textual o de forma parafraseada. Ahora bien, como ya sabemos las diferencias y todo demás, nos vamos a ir al formato, ¿no? Ahí está la diferencia. Ahí está. Estos son los 4 elementos genéricos. Puede cambiar en algunos casos, dependiendo del tipo de fuente, pero generalmente son estos 4. Apellido del autor o apellidos si son varios. Inicial del nombre. Si son nombres compuestos, los dos, por ejemplo, Juan Carlos, ¿no? Entonces, JC, ¿ya? Fecha de publicación. Año. Ahora ya hemos dicho, aquí sí se coloca fecha completa, si es que tiene, por ejemplo, videos de YouTube. Entonces, 2 de julio de 2019 o 20, 21, no sé. ¿Lo ve? Entonces, fecha completa. El título en cursiva, siempre y cuando sea título principal. ¿Cuándo es título principal? Se conoce también como título primario, al otro secundario, algunos le llaman título independiente y al otro le llaman título dependiente. Por ejemplo, voy a suponer que esto es un artículo, una revista científica, ¿no? Entonces, esto tiene un título, ¿ya? Revista en tecnologías de información y comunicación, ¿no? Este es el título. Pero esta revista aquí ha escrito un tipo, un artículo, aquí otro, un artículo y aquí otro, ¿no? Digamos que son 4 artículos, ¿no? Cada uno con título y autor.
Entonces, esto es el título principal. Estos títulos son secundarios, pero yo puedo citar y colocar en referencia solamente a esto, pero igual debo colocar el título principal. Pero esto llega a ser título secundario. ¿Se entiende cuándo es primario y cuándo es secundario de los títulos? ¿Sí? ¿No? ¿Puedes repetir, por favor, esa parte? Ya. Esto es una revista, ¿ya? Puede ser un libro. Hay libros también de esa forma. Pero generalmente en revistas. Esto es la revista, es la portada de la revista, en el cual dice revista número 40, volumen 2, ¿no? Y dice tecnologías de información y comunicación. Ese es el título, ¿ya? Este es el título principal, ¿ya? Título principal. Ahora, esta revista le escriben 1, 2, 3, 4 autores diferentes. A esto lo llama TICS en tiempos de pandemia, ¿no? TICS y TICS en educación superior y alternativa, digamos su título. Tecnologías de información y comunicación antes de la pandemia. TICS como estrategia de aprendizaje en educación alternativa. Son títulos totalmente diferentes. Cada artículo habla de diferente forma. Entonces, todos estos son títulos secundarios porque el título principal está aquí. Entonces, yo digamos que he utilizado para mi trabajo este artículo nada más, que está conformado por 10 páginas. Yo puedo citar y referenciar solamente a esto. Sí, pero si bien en la cita solamente menciono esto, en referencias debo mencionar esto. Entonces, como esto es título secundario, va en letra normal. El que va en cursiva es esto. ¿Ya? Entonces, el título va en cursiva siempre y cuando el mismo sea título principal. Finalmente, la editorial. Bueno, en su caso, puede ser la URL, ¿no? Cuando son documentos en línea o lo que es el DOI. ¿Ya? Antes, en la sexta era editorial, primero era lugar, ¿no? Entonces colocaba La Paz, coma, Bolivia, 2 puntos, recién venía el nombre de la editorial. Ahora, eso se ha omitido en la séptima, ya no se coloca el lugar, ya lo omitimos. Ya sabemos los elementos de forma genérica. Las características de estilo. Se hace en formato de sangría francesa. Ahí está. Todos empiezan en el margen izquierdo normal, pero la segunda y tercera, si es que hay, o si es que cuarto, tienen sangría, ¿ya? Tienen sangría ahí. ¿Para qué sirve la sangría? Para identificar fácilmente los autores. No está en negrita, mayúscula, nada. Entonces puede ser muy complicado buscar, ¿no ve? Entonces, con sangría facilita identificar de forma fácil los autores. Y están en orden alfabético. Entonces empieza en A, termina la Z. Y alguien me decía en algún momento, ¿y qué pasa si no tengo autores que empiecen con la letra A? Entonces el B o el C, el D, el que corresponda, pero la cosa es que debe estar de forma alfabética. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Entonces vamos a enseñar manualmente, luego vamos a automatizar, ¿ya? Me posiciono en la página donde quiero que aparezca mi referencia.
Entonces coloco, ¿no? Referencias. Esto puedo colocar en negrita, puedo colocar en mayúscula y puedo centrar. ¿No ve? Ya está. Coloco apellido. Orden alfabético. Ajacopa, coma. Inicial del nombre. Digamos que se llama Gregorio. ¿Ya? En paréntesis el año. 2019, digamos. Cierro paréntesis. Punto. Coloco el título, digamos que es título principal, es un libro, entonces siempre va a ser principal. Cursiva y coloco, digamos, metodología de investigación en educación superior en tiempos de pandemia en Bolivia. Me estoy inventando el título, ¿ya? Punto. En letra normal, editorial, digamos, plural, editores. Punto. Ahora hemos dicho en sangría francesa, ¿no ven? Entonces coloco sangría francesa. ¿Cómo? Ahí está. Lo remarco. Párrafo, dice, ¿no? Hago clic ahí en la flechita. Y aquí dice sangría, ¿no? Y en sangría pongo, dice ninguno, pongo sangría francesa. Simplemente pongo aceptar. Ahí está. ¿Logran ver? Ya tiene sangría. Siguiente. Digamos que es una página web. ¿Ya? Una página web. Entonces coloco. Digamos ahora C, digamos. Canedo. ¿Ya? Digamos que se llama Fernando. ¿Ya? Y digamos, no tiene año. S.F. ¿Ya? Y colocamos título, ¿no? Me voy a inventar así el título. Esto es el título. Punto. Hemos dicho página web, ¿no ve? Letra normal. URL, ¿no? URL no es www.wikipedia.org, no es eso, sino es https www.rincondelvago.com / ¿no? Digamos que es un PDF. Punto PDF. Eso es la URL completa. ¿Ya? Y al hacer clic aquí, me tiene que mandar exactamente a la fuente consultada. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, se entiende. Muy bien. Profe, una consulta, profesor. Adelante. Cuando yo rescato información de una página web, ¿ya no se pone recuperado como se No. hacía antes? No, eso es de sexta. Ahora ya no se coloca. Ah, ya. Ya, profe, ya. Solamente eso se coloca cuando es de YouTube. ¿Ya? Bien, algunas aclaraciones. Libro físico, ya hemos visto esto, ¿no? Con subtítulo. ¿Cuándo es libro con subtítulo? Esto es, digamos, una portada del libro, ¿ya? Esto es el título, ¿sí? Con letras grandes. Y aquí abajito está, ¿no? Así. Esto es el subtítulo. ¿Me dejo entender? Aquí está el autor. ¿Se entiende, no ve? ¿Qué es subtítulo del libro? Entonces, cuando tiene este subtítulo, después del título principal, que sería esto, colocamos dos puntos y a continuación colocamos el subtítulo. Estilo APA en acción, ese es el título. Y aquí de abajo dice, cómo citar y elaborar referencias. Ese es el subtítulo. El resto es el mismo formato, solamente eso. ¿Queda claro, no ve?
¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí, Libros con varias ediciones. Entonces, después del título, entre corchete o paréntesis, antes del punto, colocamos el número de edición. Puede ser segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, no sé. El que corresponda. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Cuando no tiene autor, hemos dicho, ¿no? Reemplazamos por el título. Entonces, como ya hemos colocado el título aquí, ya no es necesario colocar nuevamente, entonces simplemente colocamos la editorial. De la misma forma hemos hecho en citas, ¿no ven? Reemplazamos solamente por el título. Fecha sin datos, como por ejemplo sin fecha, entonces colocamos, perdón, sin año, sin fecha. Cuando no tiene editorial, S.N, ¿no? Sin nombre significa. Cuando tiene varios autores. Primer autor, separamos por la coma. Segundo autor, separamos por la coma. Y para el último autor. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende, no ven? Y el otro, el formato, el siguiente sí, es lo mismo. Ahora, un dato más. Antes, en la sexta, solamente se podía escribir hasta 7 autores. ¿Ya? Entonces, si tenía, digamos, 8 autores, entonces mencionamos a los primeros 6 puntos suspensivos y al autor número 8. Me dejo entender, ¿no ve? O digamos, tiene 10 autores, entonces mencionas a los primeros 6 puntos suspensivos y al autor número 10. O si tenía, digamos, 20 autores, entonces mencionas a los primeros 6 puntos suspensivos y al autor número 20. Esto era sexta edición. Queda claro, ¿no ven? Ahora, en la séptima edición, ha cambiado. Ahora se puede enlistar hasta 20 autores. Si son 3 como esto, los 3. Si son 4, los 4. Si son 19, los 19. Si son 20, los 20. Pero si son 25, entonces lo mismo, ¿no? Menciono a los primeros 19 puntos suspensivos y al autor número 25. Y lo que les decía hace un momento de 500 autores, ¿no? Entonces, a los primeros 19 puntos suspensivos y al autor número 500. ¿Queda claro la sexta o la séptima? ¿Cómo se hace cuando son varios autores? sí, queda claro. Muy bien, ¿no? Exactamente lo mismo, solamente que aquí ya no va a ir esto, sino en lugar de eso va a ir puntos suspensivos. ¿Ya? Entonces digamos que hasta aquí son, digamos, 19 autores. Y este es el último autor, el autor, digamos, número 30. ¿Ve? Hasta aquí son 19. Menos este I, solamente los 3 puntos suspensivos. ¿Alguna pregunta, consulta, duda que tengan? Yo tengo una consulta. ¿Cómo se referencia las tablas y figuras? No le entendí su pregunta. ¿Cómo se referencia las tablas y figuras? ¿Cómo, o sea, en la parte de las referencias? Exactamente lo mismo.
¿De dónde puedes obtener una tabla? Ah, ya, ya. De un libro, de una revista, Em, de un periódico, ¿no ve? sí. De un artículo. Entonces, el mismo formato. Ah, ya, ya. Ya está bien. Bien, sí, veamos algunos más. Cuando tienen el mismo autor y con publicación del mismo año, ya saben, ¿no ve? A y esto es B, ¿no ve? Esto viene desde las citas, ¿no ve? Del cuerpo mismo. Esto ya saben. Autor corporativo. Los autores no siempre son personas con apellido y nombre, ¿no ve? Entonces, Ministerio de Educación, ¿no? Viceministerio de Lucha contra el Narcotráfico, no sé, pues no. Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, son organismos o son autores corporativos que también publican. Entonces, coloco tal cual, nombre completo, ¿ya? Y el resto es exactamente lo mismo. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? No. Me voy a saltar esta parte, ¿ya? Nos vamos a ir a libros electrónicos o fuentes electrónicos. Hay algunas revistas científicas principalmente que tienen el DOI. ¿Qué es DOI? Es un código alfanumérico. Esto es DOI. Si digitas esto en Google, pero esto es solamente una demostración, pero van a ver en revistas, en la parte superior derecha, siempre está ahí, ¿no? O puede estar en otro lugar también. Esto es un identificador, por más que lo bajen, digamos, hoy se encontraba en Rincón del Vago, lo han bajado, pero igualito van a poder identificar, para eso sirve y tiene un costo alto esto. Hay que suscribirse, cuesta 200 euros al año y por cada letra te cobran no sé cuánto para otorgarte esto, ¿ya? Entonces, eso es el DOI. Entonces, antes se colocaba en la sexta DOI, 2 puntos, y esto se colocaba. Entonces, alguien o los lectores pensaban y decían, ¿qué será esto? ¿No? O sea, no podían, no sabían muchos. Entonces ahora se coloca como URL. http:// y recién viene el código DOI. Entonces uno ya sabe cuando ve esto, esto es una URL. ¿No ven? Eso cuando tiene DOI. Ahora muchos no tienen DOI. Entonces cuando no tienen DOI, recuerden la URL completa. Yo al hacer clic aquí, debo estar exactamente en la fuente. No, yo no puedo estar primero entrando a una página, después buscando y recién encontrar. No, no, no es así. Tiene que direccionar exactamente. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Se entiende? ¿Alguien, alguna pregunta? Nada. Entonces, ahora nos vamos a la parte práctica, ¿ya? He creado en este momento un documento Word. ¿Logran ver? ¿Sí? ¿Alguien Sí, ve? se puede ver. Bien. Ahora, todos los Word, este Word es de 2016, entonces todavía tiene el APA sexta. Seguramente los de 2020, el Office ya tiene la séptima, pero no es impedimento para poder hacer. Tenemos varias herramientas, ¿no? Archivo, inicio, insertar, diseño, ¿no? Varios. Nosotros lo que vamos a utilizar es referencias. ¿Logran ver? Sí, ¿no ven? Esta es nuestra herramienta. Hacemos clic en referencias y nos abre un montón de opciones. Ahorita va a abrir, está lento. Ahí está. Estamos ahora en esta pestaña de referencias.
Y tenemos varias opciones. Por ejemplo, esto para el tablado, ¿no? Lo que vamos a utilizar de esto es exactamente lo que dice citas y bibliografía. ¿Logran ver? ¿Sí, no ve? Ahí está. Se ve. Entonces, lo primero, nos aseguramos de que esté en el estilo APA. Entonces, hacemos clic por ahí que está en otro. Entonces, hacemos clic. Ahí está, ¿no? Entonces, nos aseguramos que esté en APA. En este caso está en sexta. Ya les he dicho por qué, ¿no ve? Ahí está. Ya lo he colocado en APA. Lo siguiente, voy a administrar fuentes. Hago clic ahí y me abre una ventana. ¿Logran ver la ventanita? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, se ve. Ok. Entonces, esto tiene dos cuadros. Aquí está lleno, aquí está vacío. Todo lo que se genere en este lado, en el lado derecho, se enlaza con el documento. Esto es una copia de otros documentos. ¿Para qué me sirve? Digamos, esto también voy a utilizar. Entonces, mira, entonces ya no necesito introducir nuevamente nada. Entonces, puedo yo insertar. Pero digamos que no tengo nada. Entonces, coloco nuevo, nuevo. Y me abre otra ventanita. ¿Logran ver? ¿Sí? Hola, hola. Ve. ¿Logran ver la otra ventanita? Sí se ve, profe. Sí. Ok. Entonces aquí primero selecciono el tipo de documento. Entonces aquí puede ser libro, sección de libro, artículo, todo ahí. Si no encuentran, colocan varios. Entonces en este caso vamos a colocar libro. Ya reducí algunos espacios. Autor. Entonces apellido, ya saben, coma, inicial del nombre. Punto. Título. Entonces colocan el título. Nosotros nos estamos inventando. Ahí está el título. Larguísimo, por cierto. Año, digamos 2021. Ciudad, ¿coloco o no coloco? A ver. ¿Coloco o no coloco? ¿Qué dices, Alex? ¿No? ¿No me están escuchando? Juan Diego, ¿coloco la ciudad? Sí, sí, se En la sexta escucha. sí se ponía, creo, profe. Ya, pero ahora estamos en la séptima. Entonces, omitimos. Recuerden, ya les he dicho, ¿no ven? Título, punto, editorial, les he dicho, ¿no ven? En la sexta, título, punto, La Paz, coma, Bolivia, dos puntos, y la editorial era, ¿no? Les he recalcado hace un momento, no se van a olvidar. Entonces, como estamos en séptima, omitimos. Coloco la editorial. Listo. Aceptar. Listo. Como ve, aquí está. Voy a insertar uno, digamos que es una página web o un PDF. Documento de sitio web. Autor, digamos que es Ministerio de Educación de Perú. ¿Ya? Ahí está. Ah, no debo colocar aquí. Cuando es autor corporativo, no, sino debo colocar a esta, autor corporativo. Entonces simplemente selecciono y se viene aquí. Si lo dejo aquí, el sistema va a eliminar. Aquí va a colocar una coma, lo va a abreviar así. ¿Ya? Entonces, autor corporativo aquí. ¿Ya? Título, ¿no? Entonces digamos el título es esta. ¿Ya? Listo, ahí está el título. Año. Entonces, digamos 2021, ¿ya? Mes, día, digamos, no tiene. Omitimos simplemente. URL. Estamos diciendo que es PDF, ¿no ve? Entonces, https, dos puntos, slash, slash, www.minedu.pe
edu.p.gov slash, ¿no? Y todo los datos. Punto PDF. Listo. Aceptar. Y cerramos. Puedo incluir en cualquier momento que yo quiera. No es que tengo que insertar siempre al principio. No, no. Cualquier momento puedo insertar. Ahora estoy haciendo mi trabajo. ¿Ya? Aquí voy a hacer una cita textual. Listo. Termina aquí mi cita textual con comillas. Y me voy a la misma herramienta. Dice aquí insertar cita. ¿Logran ver? Hago clic y me aparece Ministerio de Educación y Pairumani. Digamos que es Pairumani. Listo. ¿Algún dato me falta o está todo bien? ¿Qué dicen? La página, profesor. Ok, muy bien. Entonces hago clic, mira, al poner el cursor se pinta, ¿no? Hago clic y aquí me tiene una opción. Y editar cita. Y coloco, digamos que he obtenido de la página 56. Aceptar. Ahí está. Y también ayer les he dicho por qué utilizo yo como abreviación PAG, ¿no ve? Y no P, ¿no ve? Por esta misma razón. Listo, ya tengo. Ahora voy a hacer una parafraseada, o en este caso, narrativa. Tal como afirma el Ministerio de Educación del Perú. Esta es mi cita textual, digamos. Está ahí. Y aquí coloco la cita. Nuevamente, insertar cita. Ministerio de Educación de Perú. ¿Está bien así? Aquí esto lo estoy mencionando. Y aquí también lo estoy mencionando. ¿Está bien, sí o no? ¿Puedo mencionar doble? ¿Sí o no? ¿Está bien o no está bien? A ver, Creo ¿qué que solo dicen? debería ir el año. Ya, el En, año. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente, la misma opción. Editar cita. Además que falta, es una cita textual, ¿no ve? Aprovechamos en colocar aquí mismo, ¿ya? Luego podemos hacer nuevamente dos pasos eso. Digamos que es de la página 59. Y aquí dice suprimir. ¿Qué tengo que suprimir? Autor. Pero ojo, no van a ser así. Mira, ¿qué ha pasado? A ver, vamos a poner eso. ¿Qué me ha reemplazado? ¿Qué me ha puesto? ¿Qué es esto? El título lo hemos puesto de esa forma, ¿no ve? Entonces el Word ha entendido que como no tiene autor, entonces reemplazamos por el título. Entonces, en lugar de suprimir, también van a suprimir el título. Ahí está. Aceptar. Ahí está. Ministerio de Perú, 2021, página 59. Ahora, ¿cómo van a hacer aquí con página y aquí solamente año? Entonces, eso se hace así. Quitamos el número de página y aceptar. Ahí está. Solamente ahora es el año. Entonces, aquí nuevamente hacemos el mismo procedimiento. Y aquí tiene que ir el número de página. Entonces, aquí coloco la página, digamos, 87 y pongo suprimir autor y suprimir año, además de suprimir el título. Aceptar. Ahí está. ¿Logran ver? ¿Se entendió alguna pregunta? Así van a proceder con citas parafraseadas. Las parafraseadas es más fácil, ¿no? Porque es apellido y año nada más.
¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Entonces, finalmente, nos vamos a la página en el que queremos que aparezca nuestra referencia. Aquí hay una opción que dice bibliografía. Hacemos clic y buscamos referencias porque estamos en APA. Esto es para todos los estilos, recuerden, por eso está como bibliografía. Ahí está. Hacemos clic. Ahí está nuestra referencia. Entonces, uno de estos, por ejemplo, este obtenido de, lo eliminamos. Ya no va eso. Recuerden, la séptima ya no va. Entonces, aquí damos nuestro formato, ¿no? Por ejemplo, yo puedo justificar, puedo colocar en tamaño 12, puedo aumentar el interlineado a 1.5 y esto puedo llevar al centro, negrita, mayúsculas, el color, ya está. Y puedo poner un espacio si quieren ahí, ya está. Sangría francés, ya no necesitan hacer nada más. ¿Alguna pregunta, consulta que tengan? ¿Ninguno? ¿Nada de nada? Bueno, entonces, con eso terminamos el taller. Muy agradecido por su participación. Espero que se haya entendido y que todo lo que hayan aprendido pongan en práctica, ¿ya? Puedan poner en práctica, ¿sí? Si tienen alguna consulta, duda, pueden hacer preguntas también en el grupo y vamos a estar también compartiendo las grabaciones, ¿no? Ya está de ayer, los voy a compartir el enlace, de hoy también voy a subir y los voy a compartir en el enlace para que tengan acceso para siempre a esta información. La siguiente semana, el día miércoles, vamos a hacer los envíos de certificados, los que son del interior y fuera en digital. Y los que son de La Paz, si desean en físico, pueden recoger también. Entonces, a través del grupo de WhatsApp los voy a comunicar directamente. ¿Listo? Muchas gracias a todos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de cierre. Profe, una pregunta, tengo una duda. ¿Cómo se debe redactar correctamente un antecedente, profesor? He Ah, ya. visto que otros solo ponen el autor del año y ahí todo lo parafrasean. He visto que otros ponen el autor del año y ponen el título ahí del artículo o de la tesis, ¿no? ¿Cuál es Ya. la manera correcta, profesor? Es parafraseo. ¿Cómo se empieza? Autor, año, título, metodología, resultados, conclusiones. Eso es la forma correcta. En un solo párrafo, como si fuera un resumen. Ah, ya. Solo un solo párrafo, profesor, ¿no puede ser dos? No, todo tiene que estar en el mismo párrafo. Es decir, de Ah, una fuente, ¿no? Entonces, digamos como antecedente estoy tomando esta fuente. Entonces, esto solamente en un párrafo, pero generalmente son 5, ¿no? Que se toma en cuenta como antecedente. Entonces, 5 párrafos vas a tener. Párrafos largos, ¿ya? De media página aproximadamente. ya. Ya, pues muchas gracias, profesor. Muy bien, un placer, un gusto. Hasta otra oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao, todos. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Gracias por todo. Muchas gracias, Bien, profe. hasta